Muy buenas. En estos tiempos de pandemia y locura e inseguridad generalizada, veo importante compartir esta reflexión filosófico-política que he realizado viendo las tesis de diversos autores que me han parecido interesantes y poniendo también argumentos propios en base a mis vivencias en esta vida, para que así podáis comprender mi opinión de por qué ocurren tantas cosas en este mundo. Para empezar, decir que la existencia de todo ser vivo que ha existido y existirá es una existencia que ha sido siempre y será una existencia dura y frágil. Y cabe recordar esto ya que aquí en España a día de hoy vivimos en uno de los países más seguros del mundo, donde tenemos todo tipo de comodidades. Y he llegado a esta conclusión después de sentarme a solas varias veces a observar la naturaleza para intentar entenderla y así saber por qué ocurren tantas cosas. Y es que te sientas y lo que ves es crueldad de unos bichos matando a otros. Por tanto nos encontramos ante un mundo que es cruel y que no es justo. Lo que nos diferencia del resto de animales es que hemos desarrollado una ética, pero aún así seguimos siendo crueles porque seguimos teniendo la obligación de consumir recursos naturales para mantenernos con vida. Todos los bichitos que vemos por el suelo realmente son asesinos, ya que no los comen simplemente porque no pueden. Si fueran más grandes, obviamente lo intentarían. Pero la verdad es que es una realidad que nos pone a prueba continuamente, en la que la naturaleza siempre gana, y en la que todos los seres vivos que han existido a lo largo de todas las generaciones desde que apareció la vida en la Tierra han muerto. Por lo tanto, es obvio que todos vamos a morir algún día. ¿Y entonces qué sentido tiene la vida? A nivel biológico, el único sentido que tiene la vida es el de reproducirse y prosperar hasta que las condiciones del planeta sean tan malas que hagan imposible la existencia de la vida. Fuera de eso se puede decir que la vida en sí no tiene sentido, ya que las cosas no tienen un significado por sí mismas, sino que es el ser humano el que le da sentido a las cosas. Pongo aquí una frase del filósofo griego Epicuro que dice: busca el placer que no venga seguido de ningún dolor, con lo que quiere decir que el sentido que podríamos darle a nuestra vida es la búsqueda del placer y el rechazo del sufrimiento en la medida de lo posible, tanto propio como de cualquier ser que tenga capacidad de sentir, ya que cumpliendo estas dos premisas es muy probable llevar una vida feliz y agradable. Para perder el temor al sufrimiento, Epicuro dijo que lo malo es fácil de soportar, ya que si un dolor dura mucho tiempo, este no será intenso. Y si un dolor es muy intenso, este no será duradero, porque nos desmayaremos. En cualquiera de los dos casos va a ser fácil de soportar, si tenemos una mente fuerte y entrenada. Y por tanto, no hay que temer al sufrimiento. Además hay que confiar en que al dolor siempre le sigue el placer, ya que la ausencia de dolor que viene después de sufrir dolor es algo placentero. Epicuro también dice que no hay motivo para temer a la muerte, ya que cuando estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, ya no estamos nosotros. Así que lo que habría que hacer, según Epicuro, es ser felices en esta vida, que es la única que tenemos. Y para ser felices, Epicuro dice que lo bueno es fácil de conseguir, ya que lo único que hace falta es llevar una vida sencilla y lo más autosuficiente posible, sabiendo contentarse con poco para no ser esclavo de la necesidad, y por tanto sufrir menos. Epicuro decía que la naturaleza había hecho fáciles de conseguir las cosas necesarias, como el refugio, el alimento, el sabor de la comida, el sexo o los placeres espirituales, y difíciles de conseguir las cosas innecesarias, como la fama, la riqueza y el poder. Estos últimos, dice Epicuro, habría que evitarlos en la medida de lo posible, ya que nos hace inconformistas y nos hace tener miedo a perder el prestigio conseguido. Pongo ahora la paradoja de Epicuro. Y dice: si existe un Dios y en el mundo hay sufrimiento y maldad, ¿está dispuesto Dios a prevenir la maldad pero no puede? Entonces no es todopoderoso. ¿Puede prevenir la maldad pero no quiere? Entonces es un Dios malo. ¿Puede prevenir la maldad y además está dispuesto a prevenirla? Entonces, ¿de dónde proviene la maldad? ¿No puede prevenir la maldad ni tampoco está dispuesto a prevenirla? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Por tanto, no hay que temer a los dioses, ya que si ellos no se preocupan por mí, ¿por qué me voy a preocupar yo de ellos? No pierdas el tiempo y dedica tu energía a otras cosas, dice Epicuro. A mí me parece una paradoja espectacular y bastante concluyente sobre la existencia de Dios, ya que si realmente existiese un Dios bueno y todopoderoso, hablando claro, podría haber creado este mundo mucho mejor de lo que lo ha hecho, lleno de fuentes y de vida por todos lados, para que los seres vivos tengan una existencia agradable. Y en cambio lo que vemos es un planeta en el que hay recursos limitados y peligros por todos lados, y donde hay zonas con desiertos demográficos en los que se hace muy difícil la vida. Queda claro que este no es el mejor de los mundos posibles. Además, si fuese un Dios bueno y todopoderoso, aparte de quitar la maldad y el sufrimiento de los seres vivos, podría haber hecho a todos los animales inmortales, herbívoros y sin capacidad para reproducirse, al no ser necesario por ser inmortales. Cosa que no ocurre en el mundo real, ya que desde el momento en que es posible la reproducción en un planeta finito, se hace necesaria la depredación de unos animales a otros, para que no se formen superpoblaciones que acaben con los recursos alimenticios de la zona. Y por tanto se puede decir que en un mundo como este, la crueldad es necesaria. La muerte es una parte más de la vida y es necesaria para garantizar un cierto orden. El mundo es el que es y punto, y el que no se adapte a sus normas va a perecer. Os pongo ahora una canción de George Harrison llamada All Things Must Pass, en castellano todas las cosas deben pasar, y que da mucho que pensar sobre la existencia.
Y bien, pues ya lo habéis visto. All things must pass, todas las cosas deben pasar, no porque haya un Dios todopoderoso que tenga voluntad en que pasen cosas, sino simplemente pues porque tienen posibilidad de ocurrir. Ya que, como dijo Aristóteles, todas las cosas tienen una potencia de ser, y dentro de ese potencial de posibilidades ocurren en acto al mismo tiempo todas las cosas que tengan posibilidad de ocurrir, en las realidades paralelas de todas las cosas en acto existentes. Este es un mundo de probabilidades y por tanto vayamos donde vayamos, hay unos riesgos y unas oportunidades, y todas las cosas buenas y todas las cosas malas suceden simplemente porque tienen posibilidad de ocurrir, de tal modo que la vida podría considerarse como un juego de azar en el que hay que ser un buen jugador conociendo bien las normas del juego para que así haya más probabilidades de que nos vaya bien la vida. Si por ejemplo vas paseando por una calle normal de una población, es imposible que te caiga una avalancha de nieve y es imposible que te atropelle un tren, simplemente porque no hay vías de tren en esa calle. En cambio, sí pueden haber posibilidades de encontrarse con gente problemática, o de que me caiga una maceta en la cabeza, o de que me atropelle un coche, o de encontrar el amor de mi vida. Cosas que si me fuera en medio del monte sería poco probable que ocurrieran. Y en cambio allí habría otros riesgos y otras posibilidades, como que me caiga una rama en la cabeza, o que me tropiece y me haga un esguince. Lo mismo ocurre con la existencia de los seres vivos. En este mundo encontramos la diversidad de seres vivos que encontramos, todos tan diferentes entre sí, pero todos teniendo en común las mismas condiciones, que son que para mantenerse con vida hay que cumplir las normas de la naturaleza a las que estamos sometidos, como digo. Todo lo que cumpla eso puede existir. De esta forma existen personas sin brazos, sin piernas, sordas, ciegas, poco inteligentes, autistas, buena gente, mala gente, altos, flacos, asesinos, violadores y largo etcétera. Pero no existen personas sin cabeza o personas sin algún órgano vital. Por tanto, hay que respetar a todas las personas, tengan la discapacidad que tengan o tengan el tipo de cuerpo que tengan, siempre que no molestan a los demás, ya que no tienen la culpa de tener esas condiciones. Y esto es así del mismo modo que existen en este planeta seres racionales como nosotros, simplemente porque tenemos la posibilidad de estar aquí. Al ser un planeta en el que ha surgido la vida y se han dado las condiciones necesarias para que estemos aquí a día de hoy. Del mismo modo que podríamos no estar, ya que en este planeta se han producido 5 superextinciones masivas y se han producido glaciaciones en las que el ser humano ha estado a punto de desaparecer en diferentes ocasiones. Del mismo modo que la gran mayoría de planetas no se han dado las condiciones para que haya vida, y que por tanto es imposible que existan seres como nosotros capaces de hacerse estas preguntas. Y el solo hecho de haber nacido es una casualidad más grande que el de que me toque la lotería varias veces, ya que si mis padres no hubiesen decidido procrear justamente el día que decidieron procrear, yo no estaría aquí. A mí, y no creo que sea el único, me da todo el mal rollo pensar que todo este mundo ya existía antes de estar yo aquí. Por tanto, la naturaleza no entiende de bien o mal, ya que se ha visto que se pueden lanzar bombas atómicas simplemente porque hay posibilidad de fabricarlas. Y en cambio es imposible que el ser humano acabe con la vida en la Tierra, ya que aunque pusiésemos todos nuestros esfuerzos en esa causa, nos extinguiríamos antes y la vida volvería a florecer. Así que pienso que el ser humano puede creer que tiene un fin en la Tierra, pero la realidad es que no lo tiene. Pienso que todas las acciones del individuo no encaminadas a cubrir sus intereses egoístas, entendidos estos como acciones encaminadas a la búsqueda del placer y el rechazo del sufrimiento, se pueden considerar como una religión y por tanto a una cuestión moral. Y como veremos más tarde, muchas civilizaciones a lo largo de la historia han desaparecido por culpa del supremacismo moral y del dogma político y religioso. Pero la cosa es que es una realidad que funciona como una dictadura, obligándonos a comer, a beber y a respirar constantemente, y que nos obliga a cuidar nuestro cuerpo y a tener cuidado con los riesgos naturales, con la biología, con la geología, con la meteorología, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso a mí me gusta ver como a un dios, a este ser abstracto que es la naturaleza, y que aparentemente no es nada, pero que está en todas partes, vaya donde vayas. Pero un dios que no es ni bueno ni malo, sino que es así y punto. Y tienes que cumplir sus normas porque si no lo haces te vas a joder, y te vas a tener que apañar como puedas, ya que este dios no va a venir a salvarte. De todas formas no es un dios que te obliga a nada, sino que es un dios libertario, que deja hacer y que deja asistir a todo aquel que cumpla sus condiciones. Dicho esto, aunque sea un dios que permita todo lo que tenga posibilidad de ocurrir, también es un dios que obliga al individuo a ser responsable con sus actos y a gestionar sosteniblemente los recursos naturales, el agua, la comida, los materiales de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que si no haces un uso responsable de los recursos naturales, pues te vas a joder y vas a pagar las consecuencias a provocar la desaparición de estos recursos y entonces ya no poder hacer uso de ellos. Con el problema que supone que si cuando disponías de estos recursos has creado una población dependiente a ellos, pues quieras o no, van a haber tortas como panes. Así que se podría decir que la voluntad de mantenerse con vida, cosa que tienen todos los seres vivos por instinto, es algo así como una religión indudable, en la que hay que alabar a ese dios naturaleza, como digo. Os pongo una frase de Ayn Rand, una mujer que vivió en Rusia sufriendo las consecuencias del comunismo, y que dice: puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad.
ya que la naturaleza por sí misma no nos obliga a ser responsables, pero es un hecho que si un individuo no es responsable, es muy probable que no le vaya bien la vida, ya que, como digo, estamos en una realidad que, queramos o no, es asquerosa, ya que obliga a todo ser vivo a ser egoísta para que le vaya bien en la vida, hasta tal punto que vivimos en el mundo del egoísta, en el que hacer una cosa u otra está bien o mal en función de los intereses de una persona o de un grupo de personas, ya que es un mundo en el que casi todos miran por su bien personal y una vez tienen esa necesidad cubierta, miran por el bien de los suyos, mientras que el resto de personas, por lo general, son indiferentes al individuo. Y esto es completamente normal y no lo veo como algo malo, teniendo en cuenta, como digo, la realidad en la que vivimos, en la que sobrevive el que se adapta al medio y a los cambios que se van produciendo. Lo que veo mal es la gente que quiere decidir en exceso sobre la vida de los demás a través del Estado, pero en fin. El ser humano es un animal. Lo que ha ocurrido es que, al ser el animal más astuto, hemos descubierto la agricultura, mediante la cual multiplicamos inmensamente la capacidad del entorno para proporcionarnos alimentos. Y desde entonces lo que ha pasado es que nos hemos hinchado a tortas por el control de los recursos naturales. Y hemos conquistado territorios metiéndonos con gente inocente, formando imperios para imponerles por la fuerza nuestra moral y nuestra forma de ver el mundo, como si esa fuese la moral verdadera en este mundo sin verdad. Así que, sabiendo esto, el mundo en que vivimos hoy en día me parece como una especie de castigo impuesto por la naturaleza, consecuencia de todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia y de ese supremacismo moral del que hablo, que para mí es el cáncer del mundo. Y es un mundo en el que se han disparado los casos de gente que nace sana, pero que acaba desarrollando problemas mentales, como ansiedad y depresión, entre otros. Y esto es debido a que el cuerpo humano no le ha dado tiempo a adaptarse a este nuevo entorno artificial que son las ciudades. Llevamos 200.000 años viviendo en un entorno verde de plena naturaleza y en 7.000 años de agricultura no hemos evolucionado para vivir en ciudades llenas de desconocidos. Somos leones encerrados en un zoológico, y debido a esto se han disparado el consumo de ansiolíticos y el número de personas que deciden suicidarse. La agricultura nos ha hecho avanzar tecnológicamente y conseguir en países como el nuestro que la gran mayoría de habitantes tengan una buena calidad de vida. Pero a pesar de esta sensación de seguridad que nos pueda dar vivir en España en estos momentos, las leyes naturales siguen siendo las mismas que en la época de los dinosaurios. Y en mi opinión, la sociedad industrial de hoy en día se ha convertido en una especie de golem muy poco inteligente que funciona automáticamente y que cada vez es más grande, pero que va destruyendo los recursos naturales y es incapaz de reaccionar. Y no lo voy a negar. A día de hoy se vive muy bien en España. Pero en mi opinión, pienso que el abusar de la tecnología, mucha de ella es necesaria, no nos lleva a ningún lado más que a la extinción. No me creo ese mundo futurista que nos venden de coches voladores, robots por todos lados, inmortalidad y todas esas cosas que nos intentan hacer creer. Por tanto, no veo una sociedad como la actual que dure 200 años. Así que queda claro que se prevé un futuro complicado a medio y largo plazo, yo diría. Y como digo, el ser humano es un animal. Pero lo que lo diferencia es que con la agricultura se ha sedentarizado y ha creado su propio mundo alrededor, ignorando a la naturaleza por completo. Pero como todos los animales, pues somos egoístas. La selección natural ha hecho prosperar al egoísta. Y no veo malo ser egoísta, ya que aunque el mundo esté lleno de gente maravillosa, si no los conoces en persona y no viven en tu entorno, es imposible sentir cariño hacia ellos, ni preocuparte por sus problemas. Por la misma razón de que no puedes sentir cariño hacia una persona que no ha nacido. Así que pienso que lo que tendría que hacer cada persona es preocuparse por ella y por los suyos, y no meterse en los asuntos de los demás. No hemos nacido para arreglar todos los problemas del mundo, sino que estamos aquí para vivir la vida lo mejor posible, tratando de mejorar el entorno en el que vivimos, aunque solo sea por egoísmo. Queramos o no, es imposible tener más de 50 personas de confianza, que probablemente serán muchas menos, de entre los casi 8.000 millones de personas que hay en la Tierra. Hay gente que no reconoce ser egoísta y se cree sabedora de la verdad, preocupándose ya sea por los colectivos desfavorecidos en general, que sería algo así como preocuparse por el bien de ese ente que como conjunto no es nada, llamado humanidad, o preocupándose por el bien de ese otro ente que tampoco es nada, llamado patria. Pues si no queda claro, entiéndase esto como la izquierda y la derecha políticas, que por el caso, cada uno tirando para su interés, lo único que hacen es enfrentar a la gente, cuando realmente el problema es el exceso de políticos que viven del cuento sin hacer nada, y que por muy mal que hagan las cosas, disponen de un poder que los hace intocables. Por eso pienso que en España, metiéndonos en política ahora, a falta de un partido liberal de verdad, que tenga los suficientes votos para entrar en el gobierno, que no existe lógicamente porque el grueso de la población tiene otras posturas, la mejor opción es no votar, ya que además las leyes electorales no son justas al no valer igual el voto en todas partes. Aparte de que la influencia que tiene un voto es ridícula y por tanto el individuo realmente no tiene un poder real de elección. Como mucho tendría sentido votar para elegir a los candidatos a dirigir el ayuntamiento del municipio, ya que ahí el voto individual tendría más influencia y sería una democracia real.
Además está bien destacar que el hecho de votar supone querer decidir sobre la vida de otras personas, cosa que va en contra de las bases del liberalismo, que para mí es lo más parecido a un anarquismo aplicable en la práctica, el anarquismo de propiedad privada y libre mercado, es el liberalismo, ya que en él el individuo tiene más poder y responsabilidad, y por tanto depende menos de los demás, para que así no le afecten tanto las malas decisiones que toma otra gente. No confío en el anarquismo ligado al socialismo, ya que el socialismo es el imperio de la ley y por tanto es como quejarse del Estado pidiendo más Estado, y eso anarquista pues tiene poco. Pienso que lo ideal sería ser anarquista a nivel nacional, libertario a nivel autonómico y socialista o comunista a nivel familiar, ya que a nivel familiar veo bien que si solo hay una persona que trabaja, reparta dinero entre todos, pudiendo controlar lo que se hace con el dinero al ser una escala tan pequeña. Así que el comunismo solo lo veo viable a nivel familiar, comunal o municipal, de forma que sus adeptos estén ahí voluntariamente y sin obligar a otra gente a seguir esta ideología, ya que si se aplica a una escala más grande, aunque en un principio pueda funcionar, se va a corromper con el paso de unos pocos años o unas pocas décadas, al ser, como digo, el ser humano un ser egoísta. El liberalismo consiste en que sea la sociedad civil la que se organice dependiendo lo menos posible del Estado, el cual no viene a ser otra cosa que el saquear una parte de los beneficios que produce el individuo, con el objetivo en teoría de reducir las desigualdades y cumplir las necesidades de las personas que la sociedad no es capaz de cumplir con eficacia. Con el liberalismo se crearía más empleo debido a que al eliminarse trámites innecesarios, las empresas tendrían más facilidades para contratar y despedir trabajadores, y así las empresas competirían por los mejores trabajadores y no los trabajadores por trabajar. Las empresas seguirían recibiendo ayudas estatales por contratar personas con discapacidad, y mientras tanto la gente que simplemente es vaga se tendría que esforzar para mantener un trabajo, ya que a la empresa poco les costaría despedir a esta gente, como digo. El liberalismo defiende que el valor de las cosas va en función de la oferta y la demanda. Esa es la verdadera democracia, en la cual votan los individuos eligiendo unos productos por delante de otros, para que así solo prosperen los productos y servicios que realmente son útiles para las personas. De forma que si un producto cuesta mucho de hacer y luego ese producto no lo quiere nadie, ese producto no tiene ningún valor y por tanto no tiene sentido que se siga produciendo. Pero nada digo que el liberalismo sea perfecto, porque no lo es. El capitalismo también tiene sus problemas, ya que ahora estamos en un mundo mucho más capitalista de lo que lo era antes y no vemos un mundo bonito, que digamos. Pero por lo menos gracias al capitalismo se ha conseguido sacar muchísima gente de la pobreza y del hambre. Y eso ya es muy importante. Así que pienso que el mejor sistema para un ser egoísta como el ser humano es el capitalismo. Para mí en términos de utilidad es lo mismo un coche de 5.000 euros que uno de 50.000 euros, ya que la función de que te lleve la cumplen igualmente. Lo mismo ocurre a comprar una casa, un sofá, una tele. Es decir, la cuestión no tiene que ser si hay desigualdad, sino que todo el mundo pueda tener el suficiente dinero para poder comprarse las cosas indispensables para la vida. Mejor ser desigualmente ricos que igualmente pobres, quiero decir. Y hablando de pobreza, a mí lo que me causa más inseguridad al ir por las calles, más que el coronavirus, es el ver a gente pobre por todos lados. Y a través del liberalismo, como digo, es como se puede conseguir que haya menos pobres. También combatiendo seriamente la inmigración ilegal, no dejándoles entrar y expulsando del país a todos aquellos inmigrantes que se les jura que son sin papeles. Cada país que se apañe con su gente. Estando como estamos, no vamos a acoger a tanta gente pobre de otros países simplemente porque no podemos hacerlo sin crear miedo e inseguridad en nuestras calles. Si están en esa situación es por culpa de los conflictos y políticas que hay en sus países y que nosotros no tenemos culpa. No veréis venir inmigrantes ilegales procedentes de países como Suiza, o Noruega o Andorra. Bastante tenemos ya con darles una vida digna a los españoles y a la gente que viene a España a aportar, montando sus negocios. Si un español va a uno de los países de los que viene esta gente, seguro que no le van a tratar tan bien, que digamos. Y bueno, pues cambiando de tema, con todos los problemas serios que hay en España, lo que me parece una estupidez es priorizar otras luchas sociales, como si solucionando alguna de ellas, dígase violencia de género, derechos de los animales, derechos de los homosexuales, protección del trabajador y todas esas luchas que aunque son importantes y persiguen un bien, son luchas que son en vano si no se soluciona antes el problema principal, que para mí son la erradicación de la pobreza y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y el capitalismo no consiste en el consumismo, sino en el ahorro personal para gastarlo cuando haga falta, ya que el que ahorra cuando puede tiene dinero para gastárselo en lo que pueda hacer falta en el futuro. Lo que sí que es consumismo es quitar dinero a la gente para que unos pocos decidan gastárselo en cosas innecesarias y que producen pocos beneficios para las personas en comparación con el gasto que suponen. No digo que el capitalismo sea lo más ecologista del mundo, pero tampoco es lo peor, quiero decir. Otro tema por el que digo que no estamos haciendo una gestión sostenible de los recursos naturales es por culpa de la sobrepoblación humana, que hay en muchas partes del mundo y que cada vez es más grande si miramos al planeta en general.
Nunca en la historia ha habido tantos habitantes en la Tierra como hay ahora y no veo viable que esto perdure a lo largo de los siglos. O sea que la culpa de que nos estemos cargando el planeta no la tiene el capitalismo, quiero decir. Lo que habría que hacer en el mundo en general es que las familias fuesen responsables con su situación económica y si disponen del dinero justo para llegar a fin de mes, que no les dé por traer 7 niños al mundo, ya que si lo hacen lo único que van a hacer es pedir ayudas al Estado para que entre todos paguemos su falta de responsabilidad. No me malinterpretéis si pensáis que no quiero que las familias pobres tengan hijos. Todo el mundo tiene derecho a tener hijos, pero el problema es que si a una familia que quiere tener muchos hijos y no tiene dinero para mantenerlos, pues ni esa familia va a salir nunca de la pobreza, ni esos hijos van a tener una buena calidad de vida, que es lo que pasa en los países más sobrepoblados. Y por tanto estos países son los que más pobreza albergan y los más deteriorados a nivel ambiental. En el caso de España, aunque a día de hoy haya más gente que muere que gente que nace, no sería partidario de que el Estado fomente la natalidad, por lo que digo, que es un hecho que no estamos haciendo un uso sostenible de los recursos naturales. Al paso que vamos, el petróleo se va a acabar en menos de 50 años y ya veremos si da tiempo a hacer la transición ecológica. Para mí es igual de digno un país con 45 millones de personas a uno con 30 millones de personas. Y si no hay dinero para pagar las pensiones, pues se puede ir privatizando progresivamente los servicios públicos más prescindibles y así quitarnos a muchos políticos de encima y ser todos más ricos y con más capacidad de ahorro. Y bueno, pues el problema del Estado es que siempre quiere más y más y más. Y empezando al principio por ser, yo diría, que ético y necesario para ciertas funciones, acaba aprovechando su poder para hacerse más grande y crear chiringuitos y redes clientelares, que saquean al trabajador sin aportar ningún beneficio al ciudadano o muy poco en comparación con el coste que suponen. Entre las funciones que yo atribuiría al Estado a día de hoy serían sanidad, dependencia, ejército, policía, servicios de emergencia, tribunales, control de fronteras, carreteras y ayudas puntuales para personas que puedan necesitarlas en algún momento de su vida, pero ayudas en forma de comida y vivienda, si quieren más lujos que ahorren. En sanidad, dependencia, tribunales y control de fronteras incluso aumentaría el gasto público, ya que en mi opinión deja bastante que desear el servicio que ofrecen. El Estado también se podría encargar de la conservación de especies en peligro de extinción, de la investigación para la cura de enfermedades que a día de hoy no tienen cura y del control ante posibles pandemias, pero eso sí, siempre y cuando se tomen decisiones racionales y no ideológicas. En cuanto a relación peligrosidad del virus, peligrosidad de destruir la economía, para que así no sea peor el remedio que la enfermedad, que es lo que en mi opinión están haciendo con el coronavirus. Respecto a la educación pública, mi experiencia me dice que la mayoría de profesores no son una maravilla en cuanto a enseñarte cosas que valgan para la vida. Pero a día de hoy no sería partidario de privatizarla, ya que hay muchos otros gastos públicos que me parece más prioritario eliminar. Aparte de que no veo mal la igualdad de oportunidades que lleva consigo. Y luego ya cada uno con su esfuerzo, que sea evaluado como toca. Lo que veo mal es la igualdad de resultado, ya que es injusto que se premie a todos por igual, cuando hay unos más listos que otros y unos que se esfuerzan más que otros. En cuanto a las pensiones públicas, pues es un gasto muy grande, pero lo puedo ver necesario a día de hoy, ya que no todas las personas son responsables con el ahorro personal. Respecto a las cárceles, decir que no creo en las cárceles como forma de reinsertar a los delincuentes en la sociedad. Y aparte que no veo ético obligar a la gente a pagar impuestos para dar de comer a esta gente. Y por tanto solo pondría cárceles provisionales, para encerrar a los sospechosos hasta que se les haga el juicio. Y una vez juzgados, a las personas que cometan delitos leves les obligaría a restaurar los daños causados, a indemnizar a las víctimas y hacer trabajos comunitarios. Y en cuanto a las personas que cometan delitos graves como puede ser un asesinato o sean residentes de delitos leves, les enviaría a un territorio deshabitado lo suficientemente grande como para que puedan extraer recursos de él y comerciar entre ellos, para que así vean lo que es la vida y vean lo malo que es convivir con gente de su especie. De esta forma cumplirían su tiempo de condena en este territorio peligroso y aprenderían a respetar y a no meterse con los demás, ya que en ese territorio los guardianes andarían con tonterías y el que vieran que cometa un delito lo suficientemente grave lo fusilarían. Una isla podría ser un buen sitio para llevar a cabo esta idea, ya que reduciría los costes, al tener que contratar a menos guardias. Llevando a cabo esta idea, seguro que la gente se lo pensaría 2 veces antes de asesinar a una persona inocente o antes de asesinar a una persona con la que haya discutido por cualquier motivo que no sea lo suficientemente grave como para que la respuesta proporcional sea el asesinato. Respecto a los asesinos en serie y gente de esa, rollo gente que ha matado a varias personas, pienso que no se merecen estar en este mundo y que lo mejor sería la pena de muerte. Pero eso sí, sin sufrimiento. Ya el sufrimiento no hay que deseárselo a nadie. Y bueno, pues no sé si me dejo alguna función más que debería hacer el Estado, pero básicamente son las que he dicho. Respecto a la tenencia de armas en el domicilio,
Yo las legalizaría para que así no sea, para que se igualen las fuerzas y así no sea la ley de más fuerte, de tal forma que hasta la persona más débil pueda defenderse de una agresión. Pero eso sí, la respuesta tendrá que ser proporcional a la agresión cometida. No se podrá pegar un tiro a alguien por robarte la cartera en un parque. Pero en cambio, si alguien entra a casa de otro sin su consentimiento, sí que veo justificable el uso de armas de fuego, ya que en una situación como esa puede pasar cualquier cosa. Y por tanto no veo bien que un individuo pueda ir a la cárcel por matar a alguien, si se demuestra que fue en defensa propia, por entrar en su casa, por ejemplo. Pero eso sí, el derecho a tener un arma en casa será después de haber superado las pruebas psicotécnicas correspondientes. Lógicamente estará prohibido tener armas a las personas con antecedentes penales y a las personas con desequilibrios mentales que sean incompatibles con la responsabilidad que conlleva la tenencia de un arma. En cuanto a la tauromaquia, pues está claro que se hace un espectáculo con el sufrimiento de un animal y por tanto mi moral me dice que está mal. Así que preferiría que nadie maltratase animales. Pero la cosa es que hay mucha gente a la que le gustan estos actos y por tanto, por suerte o por desgracia, es un sector que mueve mucho dinero. Así que, aunque no me guste que se maltraten animales, no sería partidario de prohibir la tauromaquia a nivel nacional, ya que se liaría la que no está escrita al haber tanta gente defensora, como digo. Además me parece un mal menor comparado con muchos otros problemas que hay. Mejor permitir matar todos a que nos enfrentemos y nos matemos entre nosotros. Pero eso sí, la subvención las quitaba rápidamente, y que sean únicamente las instituciones privadas las que organizan estos actos. Aparte que si miramos alrededor, como digo, el mundo está lleno de crueldad. La caza puede ser cruel, las granjas industriales con los animales hacinados también, usar plaguicidas, castrar a nuestras mascotas, hervir vivos los mejillones para que se abran y nos los podamos comer, y muchas otras acciones que hacemos y que están en el día a día sin que mucha gente sea consciente de ello. Entre ellas personas que se consideran buenas personas, pero que no tienen reparo en intentar evitar consumir animales que no han tenido una vida digna, o que no miran la etiqueta de los productos para saber de qué países vienen las cosas que compran, habiendo países que no ofrecen unas condiciones laborales dignas a los trabajadores. Y bueno, pues cambiando de tema y yéndonos otra vez hacia la filosofía, para que una sociedad funcione es que se tiene que satisfacer el interés personal del individuo. Eso es así, ya que sin el individuo que da sentido a las cosas, todo lo demás no es nada. Quiero decir, por ejemplo, que hay probabilidad de que una sociedad vaya muy bien en general, pero que aún así, si a un individuo le va mal en la vida, para ese individuo la existencia va a ser asquerosa, independientemente de que a mucha gente le vayan muy bien las cosas. Porque como decía, si antes he dicho que para mí la naturaleza es algo así como un dios, pues el individuo también es otro dios, ya que él es el creador de toda una realidad y forma de ver el mundo, de la que sin su existencia esa realidad no sería nada. El filósofo alemán Max Stirner, en su libro más conocido, El único de su propiedad, también dijo cosas interesantes que voy a recopilar en una sola frase que dice: antes era espíritu y este mundo egoísta, al que no le importan mis problemas, era a mis ojos digno de mi desprecio. Hoy digo, el mundo es egoísta, pues yo seré el egoísta, el Dios, el único, el creador de todo lo demás. Y trataré al mundo como él me trata a mí. Es mi propiedad. Yo soy la humanidad y no hago nada por ninguna otra humanidad. Pongo ahora una frase muy conocida del filósofo Descartes, el pienso luego existo, que da mucho que pensar cuando dice que la única verdad evidente e indudable de este mundo es el cogito, es decir, la mente del individuo, ya que el cogito tiene la capacidad de dudar de las cosas y por tanto de pensar. Y si el individuo piensa, pues indudablemente tiene que existir esa cosa que piensa, que es el yo. Y ese yo existe cuando piensa, pero también existe cuando no piensa, al dormir, por ejemplo. Ya que fuera del yo hay algo que existe y que hace que me mantenga con vida. A ese algo Descartes lo llama Dios, que es la sustancia infinita, sin la que sin su existencia no podría existir el yo, que soy la sustancia finita. Y ese Dios o sustancia infinita, Descartes lo identifica con la naturaleza, que es a partir de la cual el yo tiene que extraer las respuestas racionales de este mundo. Pero ese yo es la mente, ya que el cuerpo es solo materia formada por un puñado de átomos, y por tanto se podría decir que tampoco existe, al no tener capacidad de pensar. Prestad atención, gusanos. No sois especiales. No sois un copo de nieve único y hermoso. Sois de la misma materia orgánica en descomposición que todo lo demás. Somos la mierda cantante y danzante del mundo. Todos formamos parte del mismo montón de estiércol. No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis.
No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Respecto a los demás individuos, Descartes no dice mucho, pero se podría decir que cada uno de ellos son otros dioses que existen al igual que existo yo, y que por tanto hay que respetar sus derechos siempre y cuando no vulneren ellos los míos. Y bien, en un mundo como este, ¿cuál sería la actitud a seguir de este dios que somos cada uno de nosotros? Para responder a esto, os pongo las palabras dedicadas a la serpiente de cascabel por parte de Benjamin Franklin, que fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Recordé que su ojo destacaba por su brillantez, más que en cualquier otro animal, y que no tiene párpados. Por tanto, podría ser estimada como un emblema de vigilancia. Nunca ataca primero, ni una vez comprometida en una lucha se rinde jamás. Es por lo tanto un emblema de magnanimidad y auténtico coraje, como si estuviera ansiosa en evitar toda incitación a luchar con ella, ocultar las armas con las que la naturaleza le ha dotado en el techo de su boca. De tal forma que para todos aquellos que no estén familiarizados con ella, aparenta ser un animal completamente indefenso. Incluso cuando esas armas se muestran prestas para su defensa, parecen débiles y despreciables, pero sus heridas, aunque pequeñas, son decisivas y mortales. Consciente de ello, nunca hiere antes de haber advertido generosamente primero. Incluso es un enemigo, y prevenido contra el riesgo de pisarla. ¿Estaré acaso equivocado, señor, al pensar que esta es una buena imagen del humor y la conducta de América? Y bien, pues como veis, es una actitud de individuo luchador para el que el mundo es el enemigo y ante el cual hay que enfrentarlo de la mejor manera posible, cueste lo que cueste, sabiendo que al final solo es cuestión de tiempo que pasen cosas malas y que finalmente va a ser la naturaleza la que gane, como digo. Ya después, una vez llevado al individuo al altar de Dios, es ahí entonces cuando se puede crear la asociación de egoístas que ha defendido Max Stirner, ya que como siempre va a haber gente con ideologías diferentes, si convivimos todos bajo las mismas normas, es lógico que haya malas caras y gente enfadada. Entonces este pensador propuso crear asociaciones de individuos egoístas, que tengan la misma ideología o parecida, o bien compartan intereses en común, y que estas asociaciones se establezcan en un territorio determinado, al cual debería ser lo suficientemente grande como para que los individuos puedan desarrollar sus proyectos de vida en paz, y así de esta forma vivir y dejar vivir y agruparse libremente a otros individuos que piensen diferente y tengan otra moral. Y entre individuos de la misma o distinta asociación, si quieren, todo desde el voluntarismo, que comercien entre ellos o hagan lo que quieran hacer, ya que donde entra el comercio no entran las balas. Es respetable que haya asociaciones que quieran vivir con comunismo, religión, rey, fascismo o lo que quieran. Lo que no hay que permitir es que estas asociaciones obliguen a otras a que copien su forma de vivir y sus costumbres. El encargado de evitar esto sería el ejército, que pagan con impuestos todas estas asociaciones en común. Y esto será así siempre, tenga la asociación agresora una moral más ética o menos ética que la asociación víctima de la agresión. El malo es el que empieza la agresión con independencia de la ideología política, quiero decir. Pero estas serán asociaciones en las que la asociación no es nada y el individuo lo es todo, de tal forma que éste puede decidir en cualquier momento si seguir allí o pirarse. Cada asociación tendrá sus normas, las cuales deberán ser cumplidas por los individuos para así garantizar un orden. Sin embargo, estas normas no son obligatorias, ya que si no te gusta lo que ves, puedes irte de ese territorio en cualquier momento para ver si en otro lado va mejor la cosa, ya que perfecto todo no va a ser nunca en ningún lugar, ya que el ser humano es imperfecto por naturaleza y por tanto no puede crear sistemas perfectos. Aparte que, como digo, las leyes de la naturaleza a las que estamos sometidos están en todas partes y por tanto siempre van a pasar cosas malas, ya que el ser humano es tan pequeño que por muy avanzado que esté tecnológicamente no va a cambiar esas leyes y por tanto el universo se va a seguir desarrollando como debe ser. En lo referente al Estado, habría una descentralización importante del poder y por tanto el Estado no tendría tanto poder como tiene ahora, sino que sería un Estado pequeño compartido entre todas estas asociaciones y luego ya cada asociación iría poniendo su doctrina moral, como digo. Y es bueno que estas asociaciones compartan un mismo Estado y no se independicen al 100%, porque de esta forma el individuo tiene más facilidades para desplazarse por el territorio y así encontrar su lugar en el mundo. Existe, por ejemplo, la posibilidad de que un individuo capitalista sea más feliz viviendo en una asociación socialista o en una asociación comunista, por la razón que sea. Ya sea que se lleva mejor con la gente, que tiene familia allí o cualquier otra razón. Elija la asociación que elija, sea respetable su decisión. Por poner un ejemplo del poder que tendría el individuo si se llevase a cabo esta idea, entre muchas otras cosas podría citar, por ejemplo, la capacidad para elegir el nombre de la calle en la que vive, siempre y cuando llegue a un consenso con el resto de vecinos de esa calle, claro.
Es decir, que el nombre de la calle no lo decidiría el ayuntamiento, sino los mismos vecinos de esa calle. Así se evitaría que el partido de turno politice con nombres políticos las calles de la localidad, como ocurre en algunas partes. Si el nombre de la calle es el de algún político del bando que sea, será porque lo han elegido los vecinos de esa calle y no los políticos, como digo. El mismo problema ocurre cuando al partido que gobierna en un municipio se le ocurre la idea de pintar los bancos de un parque con la bandera LGTB o con la bandera de España, cosa que solo vale para crear confrontación entre los vecinos. Al igual que cuando el ayuntamiento de un municipio, en lugar de no saquear tanto a los ciudadanos, usa sus impuestos para cosas innecesarias para muchos, como poner decoración navideña. Si los vecinos de esa calle quieren poner decoración navideña, la paguen los vecinos de esa calle con su dinero, quiero decir. También hay pueblos que les da por repartir jamones y cajas de Navidad entre los vecinos, con el dinero de los impuestos, para que haya más probabilidades de que le voten a su partido en las próximas elecciones. El gobierno también puede darle por gastarse 17.000 euros en hacer un informe que diga que el color rosa oprime a las niñas. O por gastarse 40.000 euros en decorar un faro. O por gastarse 60.000 euros en unas rocas decorativas. O por gastarse 52 millones de euros en subvencionar partidos políticos. O por gastarse 100 millones de euros en coches oficiales. O en hacer contratos a dedo sin elegir la opción más rentable al no sacar las ofertas públicas a concurso. O en subirse el sueldo en plena crisis, sin renunciar a ni uno solo de sus privilegios. Por eso pienso que en un mundo como el de hoy en día es bueno defender la propiedad privada para que no venga el político de turno a meterse en la vida de la gente. Aparte que para evitar las crisis económicas lo suyo sería tener un gobierno que sea responsable con el gasto y que no gaste más de lo que tiene, ya que el sector público no puede sobrevivir sin el sector privado y además al trabajador nunca le va a ir bien si no le va bien antes al empresario. En cuanto a vallar grandes extensiones de terreno, como podría ser un monte, si es imprescindible para la caza, lo puedo ver bien siempre y cuando se pongan puertas con pestillo y sin candado, por varias zonas, para que todo el mundo pueda tener acceso al monte siempre que no haya batida, que son la gran mayoría de días del año. No me parece bien que se vaya y se privatice el acceso turístico al monte, como he visto en muchas partes. En cuanto a los aprovechamientos forestales a escala comercial de ese monte, serán solo del dueño del monte, el cual no podrá arrasar con todo, sino que seguirían habiendo unas normas básicas para que el monte siga cumpliendo los fines protectores y haya un aprovechamiento sostenible, sin erosión del suelo y sin posibilidad de matar especies forestales que sean vulnerables o estén en peligro de extinción. El encargado de supervisar esto sería el agente medioambiental de la zona. También puede haber montes comunales de aprovechamiento comercial exclusivo de los habitantes del municipio, teniendo que pagar una tasa al ayuntamiento la gente que no sea de allí. Y me quejo tanto de esto porque si un monte lo lleva al Estado, como pasa ahora, pues ni lo gestiona ni lo deja gestionar, dejando el monte a la espera de que haya un incendio que arrase con todo. Los que mejor saben las faenas que hay que hacer en un monte son la gente del pueblo que vive todo el año allí. No se puede gestionar centralizadamente todos los montes de una provincia desde una oficina de una ciudad, mandando sin saber lo que hay en ese monte. Más que nada porque si se sigue haciendo así, no se van a hacer las cosas que realmente hacen falta hacer y entonces se va a malgastar el dinero al trabajar de cara a la galería. Y bueno, pues así, aparte de esto, a través de la propiedad privada, se puede llevar a cabo cualquier ideología, por muy minoritaria que sea, ya que se pueden agrupar todos los individuos que deseen llevar a cabo una iniciativa, comprar grandes extensiones de tierra allá donde les dejen y montarse sus comunas, sin que estas tierras en un principio paguen impuestos, como digo. Y bueno, pues ya con el tiempo, al haber tanta diversidad de ideologías, habría diferentes soluciones para hacer las cosas y por tanto diferentes resultados, habiendo agrupaciones que les va muy bien y agrupaciones que les va muy mal. Así de esta forma se podría ver qué ideologías funcionan y cuáles no, copiándose así unas asociaciones de las otras, para con el tiempo perfeccionar las formas de vivir y conseguir un mundo mucho más pacífico de lo que vemos ahora. Y bueno, pues para conseguir este sistema, haciendo un resumen de todo lo que he dicho, lo que habría que hacer es bajar impuestos del Estado, recortando en políticos, chiringuitos y subvenciones, para que así seamos todos más ricos y con mayor capacidad de decisión. También habría que descentralizar lo máximo posible el pago de los impuestos más ideológicos, para tener a los empleados públicos, que no políticos, mejor controlados, sabiendo a dónde va a parar el dinero de los impuestos. Tendría que haber un periodo de transición para montar este sistema, lógicamente, privatizando los servicios más prescindibles progresivamente. Y mientras tanto, el sector público tendría que seguir cumpliendo estas funciones lo más eficientemente posible. Para que veáis cómo se llevaría a cabo esta idea, os pongo un mapa de las provincias de España
pintadas de colores según el partido político ganador de las elecciones municipales de esa provincia. Lo he simplificado poniendo en rojo las provincias en las que gana la izquierda y en azul las provincias en las que gana la derecha. Y bueno, pues sería lo dicho, en las provincias en las que gana la derecha se pagarían menos impuestos que los que gana la izquierda, y esos impuestos estarían destinados a hacer políticas de derecha, únicamente para esa provincia en concreto. Y en las provincias en las que gana la izquierda se pagarían más impuestos, y esos impuestos estarían destinados a hacer políticas de izquierdas únicamente para esa provincia en concreto. Pero eso sí, el individuo que pague estos impuestos ideológicos tiene que vivir en esa provincia una buena parte del tiempo. No vale eso de empadronarse en una provincia donde se pagan menos impuestos y luego irse a vivir a otra provincia para aprovecharse de los servicios públicos que otros territorios le ofrecen, sino que los servicios públicos pagados con estos impuestos ideológicos, como que digo, serán aprovechados únicamente por los habitantes de esa provincia, los cuales han decidido voluntariamente destinar parte de sus impuestos a esos servicios públicos. Y si un individuo de una provincia decide irse a vivir a otra provincia, tendrá que pagar los impuestos ideológicos que allí tengan establecidos, como digo. Y eso será así siempre y cuando los habitantes de esa provincia no decidan modificar su sistema fiscal. Y luego ya una vez conseguido esto se podría plantear la posibilidad de darle aún más poder al individuo, descentralizando el pago de estos impuestos ideológicos a nivel comarcal. Pongo el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la que en estas últimas elecciones el PSOE ha ganado en todas las comarcas excepto en la comarca de Tarazona y el Moncayo, el que ha ganado el PP. Pues como digo, si alguna vez se plantease la posibilidad de pagar impuestos a nivel comarcal, cosa que no creo, en el ejemplo de Aragón que os he puesto, en la comarca de Tarazona y el Moncayo pagaría los impuestos ideológicos de la derecha y en el resto de comarcas los impuestos ideológicos de la izquierda. Y luego ya, en el caso de que se consiguiese pagar los impuestos ideológicos a nivel comarcal, se podría plantear la posibilidad de darle aún más poder al individuo, descentralizando el pago de estos impuestos ideológicos a nivel municipal. Pongo el ejemplo de los municipios de la comarca de la Canal de Navarrés, entre los cuales hay unos municipios en los que ha ganado la derecha y otros municipios en los que ha ganado la izquierda. Pues como digo, sería lo mismo. Donde gana la derecha pagan unos impuestos y donde gana la izquierda pagan otros impuestos. Y luego ya, una vez conseguido esto, la utopía de las utopías sería que los municipios se estratificaran las distintas ideologías de derecha y de izquierda para que así todos fuesen felices y comiesen felices. Así la gente se iría moviendo libremente para elegir dónde vivir, pudiendo haber municipios liberales, municipios conservadores, municipios comunistas, municipios socialistas o de la ideología que elija la gente del pueblo. Para mí, si hay una definición de revolución pacífica, sería esa, la revolución liberal. Pero bueno, hay que ser sensatos y admitir que estamos en un país en el que no conseguimos ni siquiera bajar los impuestos. Así que, hablando claro, a día de hoy es imposible plantearse una descentralización de impuestos ni a nivel provincial, ni a nivel comarcal, ni mucho menos a nivel municipal. Así que actualmente la lucha verdadera estaría en que los liberales se uniesen a los conservadores para lograr una derecha fuerte que saque del poder a los socialistas, y así por lo menos conseguir bajar los impuestos. Y luego ya, una vez en el poder, ya se podría discutir con los conservadores sobre todos los asuntos, como digo. No digo que los partidos de derecha sean ideales. El partido que no está tontado perdido con una cosa lo está con otra. Pero en general los partidos que se meten menos en la vida de la gente son los de derechas. En la época de Franco el fascismo era la derecha, pero ahora lo más parecido al fascismo es la izquierda. Pero bueno, ya estamos viendo que hay pocos liberales en España y que hacia donde nos estamos dirigiendo más bien es hacia medidas totalitarias que lo que van a hacer es hacer más pobre a la gente. Puede que la pandemia esta sea el paraíso comparado con lo que pueda venir de aquí a 10-20 años, quién sabe. Así que acabando ya, os pongo un vídeo de Ayn Rand en el que le preguntan sobre el sentido de la vida y que me pareció interesante. Ms. Rand, what is it all about? What is the purpose of life? I would say that the question itself is improper. It smuggles in a wrong answer. The question should be, what is the purpose of your life? What is the purpose of my life? What is the purpose of each particular individual about whom we inquire, but not what is the purpose of life? Asked that way, it seems to imply that somebody outside of us, naturally some supernatural being, is the one who has to prescribe that purpose, and we should spend our lives trying to find it out and then live up to it. There is no such thing as the purpose of life, because life is an end in itself. Life is the purpose of life. You should enjoy
your life. You should be happy in it. Your proper moral obligation is to pursue the highest form of happiness possible to you, and can explain, prove your choice to yourself in rational, logical terms. Any person who attempts to prescribe, and not even enforce, he just wants to prescribe the happiness of other people, is a monster and has no claim to morality at all. Y bueno, pues a este ensayo lo he titulado El consensualismo, ya que me parece una buena opción para llegar a un consenso pacífico entre todas las ideologías. Y en fin, pues ya veis a lo que me refiero. Eso es todo. Espero que, aunque no estéis de acuerdo con lo que digo, hayáis aprendido algo escuchándome. Acepto comentarios siempre desde el respeto, y bueno, pues termino aquí el vídeo. Un saludo a todos. La idea básica, al final, la conclusión básica quizá un poco más palpable o más coloquial del liberalismo es un mensaje muy sencillo, y es ni todo lo bueno tiene que ser obligatorio, ni todo lo malo tiene que estar prohibido. Básicamente porque las concepciones de qué es bueno y de qué es malo, en la mayoría de los casos, son tremendamente personales. Dependen de nuestra apreciación particular, dependen de nuestros valores morales, dependen de nuestra educación, dependen de cómo hemos desarrollado nuestra propia vida y en qué sociedad nos hemos desarrollado. Y si no existe una enorme cantidad de parámetros donde podamos objetivizar qué es bueno y qué es malo, obviamente tú no puedes imponer eso por la fuerza. Y si ni todo lo bueno tiene que ser obligatorio, ni todo lo malo tiene que estar prohibido, lo que predica el liberalismo es esa tolerancia básica hacia los demás. Tolerancia básica para que puedan promover y desarrollar sus proyectos vitales al margen de la coacción de otras personas y también al margen de la coacción del Estado. Como mucho se puede justificar el marco mínimo imprescindible, como ya he dicho al principio, para la coexistencia de sus proyectos vitales. Y ese marco jurídico, ese marco de justicia, es el que promueve, el que defiende el liberalismo, y que se basa en esos tres principios que también he citado: principio de libertad, de propiedad y de contratos. Todo lo que exceda a ese mínimo y que lo exceda sin el consentimiento de las partes es una violación de sus derechos. Y por eso, y termino con esto, Nozick hablaba de que el liberalismo es un marco para las utopías. ¿Por qué? Porque dentro de un orden social liberal las personas se pueden asociar para conformar sus propias comunidades regidas por principios jurídicos mucho más ambiciosos o mucho más amplios que los del liberalismo. El liberalismo proporciona el mínimo indispensable para la convivencia, pero no dice que la gente tenga que someterse solo o tenga que vivir solo con esos principios jurídicos mínimos. El liberalismo admite que puede haber gente que quiera vivir en comunas donde haya una absoluta igualdad de los recursos y de la renta. Puede haber gente que quiera vivir así, y es perfectamente respetable que quiera vivir así. Lo que no se puede pretender es imponerle ese modelo de máximos al resto de personas que no tienen por qué compartirlo. A partir del liberalismo podemos llegar a sociedades o a organizaciones, a comunidades socialistas. A partir del socialismo no se puede llegar a una sociedad liberal. Existe una asimetría absoluta de derechos. Yo en una sociedad liberal puedo montar una comuna socialista, en una sociedad socialista no puedo montar una empresa capitalista. Y por tanto el mínimo imprescindible para la convivencia, sobre el que componer otras utopías, utopías socialistas, utopías comunistas, utopías comunitaristas, utopías ecologistas, utopías feministas, todo es muy legítimo, siempre y cuando se compongan respetando las libertades y la voluntariedad de cada una de las partes. Y como a la inversa no es posible, el liberalismo es ese marco indispensable para las utopías que todos deberíamos defender para garantizar y para obtener esa coexistencia pacífica entre las personas. Muchas gracias.